Señor, gracias porque tenemos tu palabra y sabemos que tu palabra es verdad. Queremos escuchar lo que tú tengas que decirnos, queremos recibir lo que tú tengas para nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras distracciones, las cosas que están alrededor, que podamos encima de todo el bullicio cotidiano poder escuchar y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Capítulo 6 de Daniel. Hoy terminamos esta primera gran mitad, ¿no? Hemos visto a Daniel de una manera biográfica. Lo comenzamos a ver cuando era un muchacho alrededor de 12, 13, tal vez 15 años, siendo llevado a Babilonia cautivo por el rey Nabucodonosor. Y lo hemos visto, podríamos decir, prosperar en Babilonia. Y alguien diría, sí, prosperó, llegó a la corte, fue un miembro cercano. Sí, 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 pero perdió a su familia, vive bajo un rey pagano. Entonces, hay que tener cuidado con estas ideas de prosperidad, porque probablemente si le preguntáramos a Daniel, él hubiera dicho, yo hubiera preferido nunca ir a la corte, pero quedarme en mi casa con mi familia y casarme y no sé. Entonces vemos a este Daniel que está viviendo en un mundo en el que sí hay, digamos, beneficios, hay bendiciones claras que Dios trae a su vida, pero también hay tiempos difíciles. Vimos a sus amigos tomar decisiones radicales que costaron situaciones difíciles, fueron arrojados al horno de fuego y Daniel a lo largo de su vida ha ido mostrando integridad. Y tanto así que cuando el reino de Babilonia cae con el último rey Belsasar, que lo vimos hace algunas semanas, cuando el último rey de Babilonia cae y se levanta el reino, el imperio medo-persa, de alguna manera Daniel se sostiene todavía en la corte, lo cual es rarísimo porque un nuevo imperio traería nueva gente, no pondrías gente del imperio pasado porque no tendría sentido, pero hay algo en el carácter de Daniel que hace que sea confiable. Y no solo es confiable para estar en la corte, sino que dice que el rey constituyó 120 sátrapas, y sobre estos 120 sátrapas hay tres que son como gobernadores. Y Daniel es uno de los tres. Y no solo es uno de los tres, es superior o el principal de los tres. Esto, por supuesto, produce envidias y recelos porque teniendo un hombre justo, bueno, número uno, eh, pues cualquiera queda mal ante un hombre que es justo. Y yo que tenía planeado ser que aparentemente sea el más justo, pues quedó mal. Y en segundo lugar, con toda certeza, no pueden hacer sus trampas, sus corrupciones o corruptelas y robos si es que hay uno de los gobernadores que no está dispuesto a transar, ¿no? Eh, eh, entonces, lo que sucede es que hay un momento de celos que terminan con un engaño ante el rey. Le dicen al rey, firma un decreto, un edicto, en el que nadie pueda pedirle nada a nadie, ni hombre ni Dios, sino solamente a ti, oh rey. Y por supuesto eso está apelando a al orgullo, al egocentrismo, esta idea de sentirte tan importante. Vamos a dar gracias por los alimentos, pero al rey, no a Dios, ¿no? Ay, me siento un poco angustiado, voy a pedir paz al rey, no a Dios. Y esa es la idea, que todo ahora está alrededor del rey por este tiempo, este periodo que se supone todos han acordado, lo cual por supuesto Daniel no hacía. ¿Y Daniel qué es lo que hace? Me encanta esta idea que cuando por años has cultivado una vida de piedad, cuando viene el tiempo difícil, ¿qué te queda? Nada, lo mismo, seguir haciendo lo que has estado. No es como que Daniel dice, ¿y ahora qué haremos? Vamos a orar. Ya oraba. Vamos a orar mirando hacia Jerusalén porque eso es lo que la palabra dice. Ya lo hacía. Vamos a darle gracias a Dios y presentar nuestras peticiones delante del rey con gratitud. Ya lo hacía. Es decir, no hay nada nuevo
en la vida de Daniel. Y cuando tú caminas en piedad y en verdad, y vienen los tiempos oscuros, ¿qué te queda? Seguir caminando en piedad y en verdad, tal como lo hacías ayer, ¿no? Entonces, no hay una estrategia de emergencia, simplemente es continuar la vida como la venía haciendo. Entra a su cuarto, abre las recámaras, abre las ventanas, se postra hacia Jerusalén y ora. Y vamos a retomar ahí en el versículo 10 para tomar el contexto. Nos toca entrar desde el verso 14, pero vamos a leer desde el versículo 10 para encontrar el flujo de la historia. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, mientras está orando, se juntaron aquellos hombres, ¿no? Los que estaban alrededor, que tenían este recelo contra Daniel, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, le dicen al rey, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Decíamos la semana pasada también que en Persia la ley estaba por encima del gobernante. En el tiempo de Nabucodonosor, el gobernante estaba sobre la ley. Entonces él podía dar un edicto y luego decir siempre no y quitarlo. Lo podía hacer porque el rey estaba sobre la ley. Pero ahora, en el tiempo de los medo-persas, la ley está sobre el rey, de tal manera que si se firma un edicto, ya no se puede, digamos, desedictar, ya no lo puedes deshacer. Como en el caso de Esther, cuando se hizo el edicto que podrían matar a todo judío en el día que se había echado pur, en el día que había echado suerte. No pueden deshacer esa ley, lo único que hace Mardoqueo es una ley en la que permita a todo judío defenderse. Entonces, de alguna manera, digamos, equiparan un poco las condiciones, pero no se puede deshacer. Ahora, en lo que estamos leyendo es, digamos, esa misma perspectiva. Y el rey ha firmado este edicto que nadie puede pedir nada a nadie, si no será echado al foso de los leones. Y, y dice, nadie puede cambiar esta ley, no puede ser cambiada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mm. Un poco Daniel es el ejemplo vivo de lo que Jesús dice en Lucas, que Jesús da una parábola sobre la importancia de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces hemos orado cosas y de pronto desmayamos, soltamos, dejamos? Pues es que ya le pedí por fulanito para que sea salvo, ya varias veces le pedí a Dios y no pasa nada. Bueno, ¿ya es salvo? ¿No? Pues sigue orando, sigue orando. Orar siempre. Y Daniel 3 veces entraba a orar. Me recuerda mucho, yo tenía un maestro de batería, el maestro Álvaro López fue mi maestro. Y era un maestro, yo lo recuerdo como un hombre correcto, caballero, un señor sí, cabal. Nunca de ninguna manera me faltó al respeto, pero era muy estricto, era súper estricto. Entonces solo toleraba 3 errores en las lecciones. Entonces yo llegaba, me sentaba en la batería, haría primero la lección de solfeo, ponía su metrónomo y me decía, adelante comience, 1, 2, 3, 4. Y ahí estaba yo. Y decía, un momento, el silencio de semicorchea fue demasiado breve en la tercera línea. Por favor, vuelva a comenzar. Entonces ella iba de nuevo. Y me decía, alto, 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 alto. Eh, no está respetando el valor de la negra. Por favor, vuelva a comenzar. Y yo le decía, perdón, maestro, me puse nervioso. Y me decía, no se preocupe, todos nos ponemos nerviosos de vez en cuando. Vuelva a comenzar.
y ponía el metrónomo y a la tercera vez que me equivocaba cerraba su libro, ¡puc! Y nada más me decía, cuénteme por qué no estudió. Y pues yo le decía, no, maestro, estuve estudiando toda la semana. ¿Cuánto tiempo estudió? 3 horas diarias la lección de solfeo. Ahí está el problema. Estudie 6 y ya va a ver cómo le sale, ¿no? Y siempre era su respuesta. Y a veces esa falta de perseverar ante Dios, no es que Dios no puede contestar, no es que Dios se hace de rogar, es que el tiempo de la oración está acabando en mi corazón. Muchas veces lo que Dios quiere lograr es ese corazón de piedad que solo se va a forjar de rodillas delante de Dios. Entonces, así como Daniel 3 veces hacía su petición desde hace 70 años, sigue orando y no te canses. Entonces, verso 14, el rey que conocía a Daniel, lo conocía de manera cercana porque lo había puesto como primero entre los tres que van a gobernar todo. Es decir, sabía quién era, sabía cómo reaccionaba, no era una persona que no tenía ninguna relación, lo conocía de verdad. Cuando se entera, ok, él está haciendo su petición, ¿qué sigue? Según la ley, arrojarlo al foso de los leones. Bueno, verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Probablemente está buscando algún resquicio legal, que a lo mejor en alguna norma dijera, la ley no puede ser abrogada a menos que estemos en un tiempo de luna llena o en cuarto menguante, siempre y cuando no sé qué, no sé qué, no sé qué, y a lo mejor ahí hay un resquicio para poder exculpar a Daniel, y entonces dice que todo el día estuvo buscando de qué manera se puede librar a Daniel. Pero, verso 15, aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Le dicen, no pierdas tu tiempo. No hay manera que de esto se pueda librar Daniel. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, ¿no? Es como si le dijera el rey Darío, lo intenté, intenté todo, intenté absolutamente todo y no pude. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y también creo que a veces cometemos ese error, que es tratar de resolver todo en nuestras fuerzas todo el día, o todos los días, o muchos años, lo que sea. Y, y, y Dios se convierte en el último recurso. ¿No? Creo que eh, si el rey hubiera entendido el corazón de Daniel y hubiera conocido al Dios de Daniel, lo primero que hubiera hecho es buscar al Dios de Daniel y preguntar qué está pasando, qué podemos hacer, cuál es tu voluntad. Porque también esto es importante. Daniel servía a Dios. Dice, tú, tu Dios al que continuamente sirves. Eh, versículo 15. No, perdón, 16. El rey le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Daniel tenía, no sé, en este punto tal vez 85 años, más de 80 años, porque ha estado 70 años en Babilonia, llegó como de 12, 15, entonces tiene como 85 años y su principal característica es que sigue sirviendo continuamente a Dios. Pero ojo, sirve a Dios no en el templo, no sirve a Dios en actividades religiosas. Él sirve ante el rey y ha servido ante el rey con tal justicia y tal probidad y tal honradez que está provocando que los demás se enfaden. Entonces, tú puedes servir a Dios donde sea que te haya mandado. Sí es bueno servir en la iglesia. Por favor, sirve en tu iglesia. Número uno, tu iglesia seguramente lo necesita. Número dos, es un privilegio extra atender a tus hermanos, mucho más si no te lo pueden recompensar. Atender, servirles de todas las maneras posibles es un gran privilegio, es un enorme privilegio.
Pero no solo servimos ahí, servimos donde sea que en tu casa, a tu familia, servimos a Dios en el trabajo, si te toca atender una panadería o te toca firmar cheques por 400 millones de dólares en un banco, sirve a Dios donde sea que estés, no importa la edad que tengas. Por supuesto, hay cosas que uno ya no puede hacer. Yo tengo un problema de espaldas, ya no puedo cargar como cargaba antes. Antes yo cargaba las cajas y las bocinas. El día de hoy ya no puedo servir de esa manera, pero hay otras maneras en las que podemos servir. ¿Y sabes cuál es, en el contexto, una manera en la que todos podemos servir? Orando, orando, orando en todo tiempo, orando por todas las peticiones. A partir de este domingo, entre paréntesis, tenemos una reunión de oración a las 11:30. Entre nuestras dos reuniones tenemos un salón donde vamos a tener una pequeña reunión. Específicamente en esta temporada va a ser por personas enfermas. Entonces vamos a tener una lista de personas que están pidiendo una petición de horas de salud y llega, si vas a la primera reunión, quédate un poquito para estar en la reunión de oración. Si llegas a la segunda, llega un poquito antes y sirve de esa manera. Bueno, regresemos al texto. Le dice, tú a tu Dios, al quien continuamente sirves, Él te libre, ¿no? Ojalá, yo ya no pude hacer nada, ojalá Él pueda. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. La idea es que se pone una piedra, obviamente para que no se salgan los leones ni Daniel, y se le pone algún tipo de sello, algún tipo de laca, algún tipo de cera, la cera se derrite y se la sella con el anillo. La idea es que si mueves la roca se va a romper la cera y eso va a marcar que hubo una violación a esta ordenanza. Alguien quiso ayudar a Daniel o sacó a Daniel. Imagínate que pones un papelito pegado en la puerta, entonces si cuando llegas el papelito está roto es que la puerta se abrió, una cosa así. Y sellan esto, imagino el corazón de Darío, porque es su mejor hombre, es, no sé si su amigo, pero es su mejor siervo, su mejor hombre en todo el reino. Y ahora está ahí, bajo un sello, bajo una roca, con leones. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, no quiso cenar, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Le dijeron, ¿qué quieres poner en Spotify? Nada, no quiero escuchar música, no quiero oír nada, no quiero cenar nada. Y se le fue el sueño. Entró en una especie de depresión y de angustia y, y no pudo dormir. Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana, no durmió, entonces apenas empezó como a salir el sol, ya se levantó y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Esto quiere decir que, es decir, si está yendo a ver, si está llamando a Daniel, es que de alguna manera tiene alguna esperanza de que Daniel haya sobrevivido, pues si no, no va, ¿no? Ya nada más dice, pues entierren ahí a los leones y a todos, ya échenle tierra y ya. Tiene alguna esperanza, pero no tiene una esperanza firme. Tiene, digamos, un optimismo. No es correcto, ¿ok? No es correcto lo que voy a decir, pero sí recuerdo una vez que platicando con una prima hace muchos años, yo ni era cristiano, pero le dije, tengo esperanza de esto, algo de la universidad. Y mi prima me dijo, la esperanza es la hermana pobre de la fe. Un poco diciéndome, una cosa es tener esperanza, ojalá pase esto, y otra cosa es tener fe. Dios dice, y entonces hay una seguridad. Ya no es una esperanza de a ver qué pasa, ya es una esperanza de esperar lo que yo sé que va a suceder. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo sé, no es real esa definición, no es bíblica, nomás te estoy ilustrando esta idea, que este hombre tal vez tenía esa esperanza, pero no tenía fe. No puede tener fe. No conoce la voluntad de Dios. La fe no es optimismo. Yo sé que todo va a estar bien. ¿Cómo sabes?
Daniel estaba trabajando, pensando que todo va a estar bien, y ahora está en el foso de los leones. El hacer las cosas correctas, el pensar que todo va a estar bien, no hace que todo esté bien. Y hay otra pregunta. ¿Qué es estar bien? Porque, yo sé, tú conoces la historia. Daniel va a salir del foso. ¿Quién durmió mejor, por decirlo de alguna manera? ¿Daniel en el foso de los leones o el rey en su palacio? Porque el rey en su palacio no comió, no disfrutó, no durmió. Le trajeron sus alfombras persas, que allá se llaman alfombras nomás porque estamos en Persia, ¿no? Pero ni con sus almohadas, nada. Entonces, ¿qué es estar bien? ¿En el palacio sin el Señor o en el foso de los leones en la voluntad de Dios? Entonces, sí, se acerca con esta esperanza, pero no tiene fe, no conoce la voluntad de Dios. Dice Daniel, ¿no? Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Curioso que Daniel está sirviendo a Dios, incluso en el foso de los leones. Daniel está sirviendo a Dios, incluso cuando no está haciendo nada. Está dando testimonio no solo al rey Darío, sino a nosotros, 3000 años después. Dicho sea de paso y entre paréntesis, eh, eh, Daniel es un anciano en este momento. No sé si has visto ilustraciones que a veces se dibuja a Daniel como un niñito con los leones. No es un niñito. Es un señor de 80 años a quien lo están aventando. O sea, no es como que puede correr y saltar. Ya no tiene esa agilidad. Es un anciano que de manera literal no tiene esperanzas en sus fuerzas de pelearse contra unos leones. Solo confianza en Dios. ¿Y qué sucede? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, que es un saludo, ¿no? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Número uno, Daniel no se ensalza, no dice, sí, he podido sobrevivir gracias a mi destreza, gracias a mi conocimiento de la biología animal, de los seres no, no dice mi conocimiento, mi fortaleza, mi agilidad, canté y los leones se durmieron, o soy predicador y cuando predico se duermen, entonces pues ahí les prediqué y se durmieron los leones. No dice nada de eso. La gloria es de Dios. Dios envió a su ángel. Cuando usamos la palabra ángel, acuérdate que ángel quiere decir mensajero. Y es de común acuerdo, es decir, la Biblia no lo establece así con esa certeza, pero pudo ser un ángel o pudo ser Jesús mismo, porque es también presentado como el mensajero de Dios, el ángel de Jehová. Pudo ser Jesús mismo o un ángel que Dios envió, también podría ser, que está ahí. ¿Lo habrá visto Daniel? ¿Y cómo cerró la boca de los leones? ¿Cómo habrá sido la noche de Daniel? ¿Se habrá acostado junto con los leones? ¿Se habrá acostado en una esquina con miedo y los leones, sí, bueno, están con la boca cerrada, pero no quiere decir que no están caminando y ansiosos? Pero Daniel está ahí y lo único que tiene para decir es, gloria a Dios, mi Dios, Él envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante Él fui hallado inocente, porque Dios, de esto que me acusan, no soy inocente en un sentido puro, sino de esto que me acusan, no hay una culpabilidad. No, o sea, es decir, sí soy culpable de orar, pero eso no es un delito, ni ante ti ni ante Dios. Por eso dice, ante ti también no he hecho nada malo. Entonces, verso 23, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Y aquí está la razón, porque había confiado en su Dios, por su fe, por su confianza.
Y esto es, digamos, el boleto que tiene Daniel al capítulo 11 de Hebreos, donde le llaman el Salón de la Fama de los hombres de la fe, porque ahí se habla de, por la fe taparon bocas de leones, y es una alusión a Daniel probablemente, pero no es por su capacidad, no es por su fidelidad, no es por su bondad, es porque había confiado en Dios. Verso 24. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Este pasaje es complicado porque, pues, ellos los acusaron, pero ¿qué culpa tienen sus esposas y sus hijos? Y yo creo que hay dos cosas que tenemos que entender de esta porción. Número uno, que Dios no está demandando esto. O sea, no es como que Dios dijo, ahora échenme a esos hombres con sus esposas y sus hijos y no, 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 no. Esto es una cosa del rey Darío. Él, el rey Darío, porque además dicen algunos eruditos que así lo marcaba la ley. Tenía que ser arrojado el culpable con toda su familia para cortar, digamos, todo eso de tajo. Eh, pues digamos que la explicación al por qué tiene que ver con eso, esto es un asunto del rey Darío. Lo segundo que podemos ver en esto es que es una ilustración de lo que hace el pecado. Lamentablemente, el pecado nunca se queda en una persona. Yo podría decir, pues yo pequé, pero no importa, me aviento lo que cueste y no voy a soltar mi pecado, estoy dispuesto a pagar lo que cueste el haber estado en pecado. Va, tal vez tú sí estás dispuesto a pagarlo. No te importa tu vida, no te importan muchas cosas, va. Pero el problema es que el pecado, como dice el pastor Raúl, siempre cuesta más de lo que dice la etiqueta. Y quienes pagan el extra siempre es la familia. El pecado lastima y destruye no solo al que peca, sino mancha, destruye a todos los que están alrededor. Las personas que son queridas y cercanas son golpeadas y lastimadas por el pecado. Entonces, son arrojados y los leones, pues después de una jornada de ayuno, ven caer comida y se lanzan encima. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Otra vez, mismo efecto, ¿no? Igual que Nabucodonosor, al ver las cosas que Dios hacía a través de Daniel, ¡pum! Tiene que decir, ok, aquí hay algo que está más grande que lo que mis ojos pueden ver, más ancho que mis brazos extendidos, aquí hay algo que yo no puedo dejar de anunciar. ¿Y qué es lo que anuncia? Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Darío hace algo que creo que está bien, pero hay algo que no está bien. Número uno, anuncia a todos lo que ha visto. Y creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno contarle a todos las maravillas que tú has visto de Dios y las cosas que Dios ha hecho contigo. Creo que es bueno y creo que es necesario. Pero aquí está lo que está mal. Piensa que se puede conseguir la adoración a Dios por medio de un edicto. Piensa que tú, aquí en esta casa se adora a Dios. Lo he dicho. Y la adoración nunca proviene, lo digo todos los domingos cuando estamos por el tiempo de ofrendas, que es un acto de adoración que nunca puede provenir. La adoración no viene ni del temor, ni de la presión social, ni de la manipulación, ni del compromiso. La adoración tiene que venir de un corazón lleno de gratitud. No se puede decretar, ¿no? Un edicto real que no puede ser destruido, porque así es la ley de Media y de Persia. Teman ante el Dios de Daniel. ¿Cómo se hace? No se puede. El temor de Dios viene cuando entendemos su gracia, su poder, su misericordia y su amor. Y eso, cuando nosotros entendemos y lo vemos con nuestros ojos, hay una naturalmente surge el temor de su nombre, que nos permite vivir según la dignidad con la que hemos sido llamados. Entonces,
Sí, Darío creyó, no lo sabemos, a diferencia de Nabucodonosor, que nos dan unas pistas más y veremos un poco más las próximas semanas. De Darío no sabemos nada. De hecho, Darío ni siquiera sabemos si existe. ¿Te acuerdas que no sabemos si es Darío, si es Ciro, si es Gubarus, si es otro general? Hay un misterio alrededor. Así que nos tocará llegar al cielo y preguntarle a Dios quién es Darío y preguntarle a Darío cómo fue que creyó y si creyó aquí o creyó después o cómo estuvo la cosa. Fíjate cómo acaba. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Te acuerdas que te había dicho que no sabemos si Darío es Ciro o no? Y este versículo parecería que abre el panorama, ¿no? Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa, por tanto sería un rey y otro rey. Sí, pero la conjunción, la palabra y, también puede traducirse como o sea. Es decir, también puedes leerlo como este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, o sea, durante el reinado de Ciro el persa. Y volvemos a quedar en la incertidumbre hasta que algún arqueólogo en algún momento en estos próximos meses o tal vez un par de años encuentre alguna inscripción, alguna tablilla, alguna estela que nos aclare cuál es el asunto entre quién es Darío y quién fue Ciro y todo esto. Déjame cerrar con un par de reflexiones. Número uno, sirve a Dios. Te animo, sirve a Dios. Mi vida cambió el momento en aquella mañana que yo le dije al pastor Fermín, quiero servir a Dios. Y su tarea fue, su encomienda fue muy sencilla. Me dijo, ok, ¿qué te parece si te encargas de llevar el grabador los domingos? En aquella época se grababa en CDs y el grabador era un aparato como un VHS, una cosa así grande, no como un reproductor de DVD, así grandote. Y este, y yo tenía que llevarlo el domingo, dejarlo a los que hacían el audio y terminar el domingo lo agarraba y me lo llevaba a mi casa. ¿Mm? Yo no tenía coche, así que andaba y un aparatote así, entonces lo metía en mi mochila, quedaba medio afuera, pero andaba con mi coso ese todos los domingos para arriba y para abajo. Y un día el pastor Farín me dijo, pues, ¿por qué no te encargas de grabarlo? Entonces ya yo llegaba, lo conectaba, ponía el disco y cuando empezaba la prédica, ¡puc! Ponía rec y terminaba, lo ponía a finalizar y después que finalizaba le entregaba el disco a alguien para que copiara y a todo lo demás. Y un día me dijo, ¿por qué no te encargas de, de imprimir de copiar los audios? ¿Por qué no, ya que tienes el máster, copia los audios? Yo no tenía computadora, pero dije, pues va. Y entonces lo que yo hacía, agarraba el audio, me iba a un café internet, lo copiaba en un disco, entonces ya tenía dos discos. Uno se lo daba a un amigo que a su casa tenía computadora, y entonces copiaba y al día siguiente me traía tres discos y entonces esos tres discos se los daba a otros dos amigos para que cada quien haga otras tres copias, básicamente como multinivel, pero gratis y así todos mis amigos que tenían computadora copiaban discos y luego me dejaban y el domingo ya llevaba la torre de discos y así. Entonces no importa en lo que tú tengas que servir, pero sirve. No te desanimes ni por tu edad, ni por tu salud, ni por tus capacidades. Sirve al Señor. Sirve continuamente al Señor. En la iglesia, sí, claro, pero no solo en la iglesia. Tu familia necesita tu servicio, tu jefe, tus compañeros de trabajo necesitan tu servicio. Dios quiere glorificarse, que te conozcan como aquel que sirve continuamente a Dios. Número dos, el servir a Dios no te hace inmune a las pruebas o a las dificultades. El servir a Dios no te hace inmune a los problemas que vamos a enfrentar. Solamente te hace servir a Dios. No le servimos para estar protegidos contra todo mal. Le servimos porque Dios es digno de nuestro servicio. Dios es digno de que estemos a sus pies. Pero va a haber problemas y dificultades. Algunos se preguntan, ¿dónde están los amigos de Daniel? Porque no están en la escena. La respuesta más lógica es que tal vez ya han muerto. Han pasado muchos años, tal vez ya fallecieron y solo Daniel sobrevive. Pero dice
No recuerdo qué autor leía que planteaba esto. Cada uno tiene su encuentro en el tiempo de la prueba. Cuando vino lo del horno de fuego, los amigos de Daniel entraron al fuego y Daniel no estaba. Y ahora cuando vienen los leones, Daniel está enfrentando el pozo de los leones, pero no están sus amigos. Y cada uno tiene una prueba que enfrentar. Y Dios sabe cuándo. Porque a veces tú estás pensando, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, te están pasando a ti ahorita. Ahorita estamos en el horno de fuego para ti. Pero pasado mañana a otro le toca el pozo de los leones y cada quien tiene una prueba. Y cada uno de nosotros ha tenido un momento en el que ha tenido que decidir si confía en Dios o se echa para atrás. Cada uno de nosotros ha enfrentado un momento difícil en el que no caminamos por la vista porque lo que se ve es terrible, sino por la fe en que Dios dijo que Él es fiel y no nos va a abandonar y está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque digas no se siente y no se ve, lo creo. Cada uno tiene un momento de prueba. Entonces, ora por aquellos que están en tiempos de dificultad, de problemas y de angustia. Tarde o temprano tú vas a estar, si no en el pozo, en el horno. Y Dios no está buscando cómo hacer para destruirte, simplemente Dios está buscando glorificarse a través de tu vida. Una cosa más, eh, esta escena, ¿no?, tiene un eco muy bonito porque eh, Jesús cuando muere, el ángel de Jehová, cuando muere, va, por decirlo de alguna manera, porque dice Pedro que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Fue al foso de los leones. Y, y no fue a predicar el evangelio, porque no hay arrepentimiento después de la muerte. Fue a anunciar su victoria. En un sentido, fue a cerrarle la boca al león. Pedro dice que Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y fue a cerrarle la boca, porque Satanás es un acusador y viene y te dice, no que ya no, no que te habías arrepentido, no que esto, no que el otro, y empieza a susurrar. Y tú lo que tienes que hacer es no pelearte, solamente entender, Dios ya le cerró la boca. No tengo por qué estar escuchando las seducciones, las instrucciones o las invitaciones de Satanás. No hay para qué discutir. Dice Santiago que acércate al Señor y Satanás huirá de ti. Entonces, sí, Cristo fue puesto en un foso, en una sepultura, con una piedra sellada, igual que lo que vimos acá, y fue al foso de los leones a cerrar la boca de los leones para ahora darnos libertad a todos nosotros. Entonces, eh, en los tiempos de tentación y cuando hay una voz que te invita a caminar hacia la oscuridad, extiende tus ojos al cielo y levanta tu mirada, tu Redentor está vivo y escucha y puede responder y salva. Vamos a orar. Señor, gracias porque lo que vemos en ti es gracia y amor. Y así como con Daniel, que pues tú le viste durante toda su vida servir, así queremos que nos veas. Queremos servir delante de tus ojos, no delante de los ojos de nadie más. Que tú veas que te servimos. Danos un corazón para servirte continuamente. Permítenos, Señor, vivir confiando en ti y no que seas nuestro último recurso, sino que seas todo, nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro gozo. Señor, que nuestros oídos nunca se tienten a escuchar la boca del león, sino que podamos escuchar al león de Judá, escucharte a ti, al único Dios verdadero que ha decidido hablarnos. Danos oídos y fe para escucharte y obedecerte. Y que de esta manera tengamos 20, 40, 60, 70, no importa la cantidad de años, que nuestra vida sea siempre para tu gloria, como lo fue de nuestro hermano Daniel. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas para que tú hagas tu obra. Amén.